Bueno, muy bien, estamos aquí de nuevo con Dagoberto Valdés y con Carlos Saladriga. Muchísimas gracias por continuar en esta charla. No alcanza el tiempo. Y el tema de la iglesia, aprovechar usted que la conoce de cerca, que vive como parte de la iglesia, ¿no? Como laico, pero... y hablar de la carta pastoral, la esperanza no defrauda, ¿no? Primero el título, a veces defrauda. Sí. Porque la esperanza siempre es algo que esperamos y es como el futuro y a veces dan deseo de hablar del presente. La esperanza también es del presente, porque la esperanza no es un sueño, una imaginación o una fantasía. La esperanza es adelantar con visión larga para el presente lo que estamos construyendo para el futuro. Lo otro es fantasioso y además opio del pueblo. No es esa la esperanza, yo creo que habla esa carta, porque es la del Evangelio de Jesucristo, es aquella energía interna que da ver lejos y ver bien. Ahora, dice, este es del 15 de septiembre de este mismo año, esa carta tiene cosas fabulosas, ¿no? En cuanto al análisis de la realidad sociopolítica de Cuba, vamos a decirlo así. Pero hay una parte donde pide el levantamiento del embargo, cosa que no me molesta, hay mucha gente que está a favor de levantar el embargo, el bloqueo, como le dicen en Cuba, pero me llama la atención que culpa al embargo de las dificultades en aspectos como la alimentación, la sanidad y la educación. Casi le faltó poner el deporte, ¿no? Que se supone que son logros de la revolución. ¿Usted cree de verdad que la culpa de las deficiencias en la sanidad, en la educación, en la alimentación, la tiene el embargo? No, en lo absoluto. Yo creo que la causa profunda de todas esas deficiencias está en el sistema económico y político que hay en Cuba. Lo que pasa es que a lo mejor en otra parte, estoy seguro porque me la estudié bien, en otra parte de la carta dice que las causas de esos fenómenos son principalmente la ineficiencia de un sistema que ya no funciona y que no funcionó tampoco eficientemente nunca, sino con los subsidios extranjeros. De manera que yo pienso que es el sistema económico cubano el que no funciona y la causa de eso. ¿Le pareció bien esta carta con relación a otras? Porque... Por supuesto que me pareció bien. Yo creo que esta es una de las cartas más importantes que ha escrito el episcopado cubano. Creo que es una carta que cierra una etapa de la iglesia cubana y abre otra. Por lo tanto, yo le llamaría una carta de transición, porque precisamente es primera vez que los obispos cubanos piden en una misma carta cambios políticos, profundización en las reformas económicas y reconocimiento de la sociedad civil como espacios independientes que han creado los propios ciudadanos, y dicen los obispos que son buenos esos espacios para el futuro. Eso es totalmente inédito en la enseñanza de la iglesia cubana, aunque tiene sus antecedentes en todas las otras reflexiones que ha tenido la iglesia, como el Encuentro Nacional Eclesial Cubano del año 86. Se dice que la iglesia está en transición, ¿no? Sobre todo ahora que se espera que se retire el cardenal Jaime Ortega de Alamino. Vamos a hablar de eso en solo segundos y un poquito de quiénes podrían sustituirle en caso de que se oficialice. Pero yo quiero preguntarle a Saladrigas sobre la conferencia de obispos católicos de aquí de Estados Unidos que pidió a la administración Obama que levante el embargo. Tampoco me sorprende, pero que retire a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo y que normalice las relaciones diplomáticas. En realidad, yo no sé exactamente si es la conferencia o es el doctor Susan Rice, ¿se llama? No, la carta se la dirigieron a Susan Rice. Ajá. Que es la que está ahora en la Casa Blanca, y la carta, la conferencia de obispos católicos se la ¿Es la dirigieron. conferencia en pleno? No es... Fue una carta consensuada de la conferencia, pero ¿sí? fue firmada, si yo recuerdo bien, fue firmada por uno de los obispos que se ocupa de cierta comisión. Ajá. Mi pregunta es, sobre todo en el tema de sacar a Cuba de la lista de países que apoya el terrorismo, cuando acaba de ocurrir lo del barco norcoreano en el canal de Panamá, cuando se cita ahí como evidencia el papel mediador de Cuba en las negociaciones entre la guerrilla colombiana y el gobierno colombiano,
pero ¿usted está de acuerdo con que Cuba ya no es un colaborador del terrorismo internacional? Mira, la posición que tenemos nosotros es, obviamente nosotros no tenemos acceso a inteligencia. O sea, yo no puedo juzgar... Cuando dice nosotros, usted dice el grupo de estudios de Cuba, y yo personalmente no tengo acceso a inteligencia, yo no puedo juzgar si hay inteligencia que favorece que se mantenga o que se quite. Yo lo que no he visto a nadie dar datos sólidos que justifiquen que Cuba se mantenga en la lista de países terroristas. ¿Lo del barco no le parece...? Yo lo del barco no le veo, ¿No? y yo creo que la reacción internacional, la misma reacción de los Estados Unidos, demuestra que no lo consideraron un factor importante en ese sentido. ¿Al tanto usted desde Cuba se sabe...? Sí, pero yo quisiera aportar ahí una idea que tengo en general, porque no tengo tampoco detalles. Yo creo que todo lo que contribuya a desviar la atención de dónde está el verdadero conflicto es perjudicial para el desarrollo democrático. ¿Dónde está el verdadero conflicto? El verdadero conflicto está entre el gobierno totalitario de Cuba y su pueblo. De manera que yo estoy a favor de todo aquello que no ponga el conflicto entre el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos, porque eso desvía la atención de lo que es verdaderamente el problema. Y somos nosotros los cubanos, que vivimos allí, los que debemos ser protagonistas de ese cambio, sin interferencias significativas del exterior, más que la solidaridad y el apoyo que esperamos. Pero colocar el diferendo de Cuba fuera de sus fronteras es para mí uno de los grandes errores que ha mantenido el enemigo externo como justificación de muchas actitudes del gobierno cubano. Ni le agrego ni le quito un punto, estoy totalmente de acuerdo. Me parece terrible estas peticiones permanentes de diálogo entre Washington y La Habana, y no hay una petición de diálogo entre el gobierno y su pueblo. Bueno, o de levantar el embargo económico, pero el embargo económico que significaría el libre comercio, y significaría muchas cosas también, acceso a crédito, etcétera, del gobierno de Cuba con el de Estados Unidos o con los empresarios privados de Estados Unidos, y que no pidan el levantamiento del embargo que le tiene impuesto el gobierno a su pueblo. El hecho de que todavía los cubanos no puedan ser empresarios, en la ley de inversión extranjera se le dé esa prioridad a los extranjeros, sigue siendo una afrenta nacional. Hombre, claro, y creo que esta carta aporta eso. Es decir, están pidiendo... La escrita dentro de Cuba, no la de los obispos norteamericanos. La esperanza no defrauda. Es una carta donde se habla explícitamente de los bloqueos internos a la iniciativa de los ciudadanos cubanos, que es el verdadero problema, no el embargo de los Estados Unidos, que por otra parte ya sabemos las relaciones que hay e incrementándose cada vez más, de manera que yo creo que es desviar la atención. Usted dice que la Iglesia Católica Cubana está en transición, hay un cambio en la jerarquía y con el Papa Francisco hay una nueva esperanza. ¿Puedo ser totalmente sincero, sin ánimo de Por supuesto. Yo sé que usted no habla de personas, ¿no? No. Diera la impresión que usted, como tantos otros, se contenta, en el sentido sano de la palabra, de que el cardenal Jaime Ortega Lamino salga del escenario y deje abierta la puerta a un cambio. Mire, uno de los errores que yo creo que hemos cometido los cubanos es poner el problema nacional en la figura de una sola persona. Y otro de los errores es poner a la Iglesia Católica en la figura de una sola persona. Yo respeto al cardenal Jaime Ortega, fue obispo de Pinar del Río, aunque discrepe de alguna de sus opciones pastorales o políticas. Pero colocar el problema de la Iglesia cubana en la figura de un solo obispo, desconociendo a los otros obispos. Pero a veces un solo hombre, y tenemos una experiencia de los cubanos, influye. Bien, esta carta demuestra que las opciones pastorales pueden cambiar y pueden ser firmadas por los mismos hombres que tuvieron otras anteriormente. Mire, la Iglesia es milenaria, usted lo sabe bien, y tiene su pastoral de tanteo y error, como todas las instituciones milenarias. Es un concepto neoliberal, le pueden decir. Hombre, mire, la Iglesia Católica no se enmarca en ninguno de esos cuadritos que nosotros hacemos para las opciones políticas,
pero aprende mucho de la historia. Y yo creo que este cambio sustancial que refleja esa esperanza que no defrauda esa carta pastoral, marca el inicio de una nueva etapa en la historia de la Iglesia cubana. Yo fui un entusiasta del cardenal. La primera vez que lo vi aquí en Tampa, me pareció me convencía su palabra. Pero hay cosas que después le escuché, como por ejemplo esta que fue en la Universidad de Harvard, creo, hablando de un grupo de cubanos que había entrado ahí de manera popular, vamos a decir, a una iglesia. Yo quiero que ustedes lo escuchen de nuevo, a ver qué piensan de lo que él dice. Había un expreso cubano que había sido devuelto a Cuba. Había toda una gente allí sin nivel cultural, algunos con trastornos psicológicos. Las autoridades fueron a invitarlos a irse, no hicieron resistencia, nadie fue arrastrado. Bueno, esto está editado porque todos lo conocemos casi de memoria, ¿no? A mí me molesta el tono algo despreciativo, gente de poco nivel cultural. No me parecía que era un cardenal sensible. Mira, juzgar a la Iglesia Católica por una opinión dada en una conferencia en Harvard, con todo lo subjetivo que tiene el no haber encontrado directamente a las personas que estaban dentro de la Iglesia, es correr el riesgo de juzgar al sacerdote que está en los barrios pobres, a las monjas que le están dando desayuno a los niños que van a la escuela sin desayunar, a los obispos que tienen olor a oveja, como dijo el Papa Francisco. Y yo creo que, insisto, en que el juicio de una persona que por otro lado ha dedicado toda su vida a ser pastor de esa iglesia allí dentro de Cuba, y eso es de respetar, es reducir el espacio de la Iglesia Católica o su impacto en la sociedad a una declaración y a una persona. Y yo verdaderamente no estoy de acuerdo con eso. Hablemos entonces de la Iglesia. ¿Usted cree que la Iglesia, su jerarquía, porque ahí hay un subterfugio que uno puede, ¿no? Cuando hablamos de la Iglesia, cuando hablamos de la jerarquía, cuando hablamos, ¿no? ¿Está ayudando al régimen sin querer o semiconscientemente a extenderse en el tiempo o está cavando su tumba? La Iglesia Católica es la única red capilar que existe en Cuba independientemente del Estado. Y ninguna red capilar que abarca todo el país y todos los estratos sociales favorece a un sistema totalitario. La misión de la Iglesia no es derrocar a un sistema, pero es formar al hombre para la libertad y la responsabilidad. Y eso lo ha hecho durante 54 años. Yo mismo soy un fruto de esa educación de la Iglesia Católica y otros muchos como Osvaldo Payá y otros que no han tenido ni un reconocimiento ni un nombre. Si en algo yo pienso... ¿Abandonó la Iglesia Osvaldo Payá? Nombre de ninguna manera. Porque él sabía la diferencia entre la opción pastoral de un obispo o de la jerarquía y la pertenencia a una institución que da alma a la libertad. ¿A usted le han recordado eso alguna vez? ¿Quién me lo ha recordado? ¿La jerarquía católica? Bueno, en realidad, ¿o la policía política? Bueno, mira, me lo ha recordado más la policía política que la jerarquía católica, porque verdaderamente el que enseña eso en el Centro de Formación Cívica y ahora en la revista Convivencia soy yo. La policía política en realidad me recuerda que la Iglesia puede ser manipulada para la política, etc. Yo estoy convencido, por experiencia personal, que dentro de la Iglesia Católica puede haber un hombre que opte por el partido político como optó Osvaldo Payá en el Movimiento Cristiano de Liberación y hombres como yo que hemos optado por mantenernos en la sociedad civil independiente no partidista. Y otros hombres que están haciendo la caridad puntual organizando un comedor en un barrio pobre. Todo eso cabe dentro de la Iglesia y esa es la Iglesia de la que yo quisiera hablar. Aunque moleste hablar de los hombres, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Si el cardenal Jaime Ortega Galamino se retira, tenemos aquí algunas opciones que la prensa maneja. Yo, la verdad,
que no tengo idea. No sé si tendríamos algunas de las fotos. Se habla de Manuel Hilario de Céspedes y García Menocal. ¿Él es el hermano de Carlos Manuel? Sí, es el hermano. Es hermano. Descendiente del padre de la patria. Seguro, ¿no? El obispo de Matanzas. Obispo de Matanzas. ¿Cree usted que podría ser un buen candidato? ¿Es de los papables, para decirlo? Bueno, el monseñor Manolo de Céspedes lo conozco bien porque trabajamos por más de 20 años juntos. Él fue asesor de la revista Vitral y del Centro Cívico. Y es un hombre pegado a su pueblo, es decir, un pastor que huele a ovejas. Es un hombre que en lugar de vivir en su cuarto en el obispado de Matanzas, vive en unas pequeñas habitaciones destinadas a los seminaristas que tienen techo de teja. Es un hombre de manga de camisa que se va a la Ciénaga de Zapata y allí comparte con los curas los fines de semana. Yo creo que se parece mucho, monseñor Manolo, al Papa Francisco. En ese sentido, ¿a usted le parece bien también? ¿Le parece una opción interesante? A mí me parece una opción muy interesante. Hay otros, por supuesto, pero al final del día nadie sabe quién va a ser nombrado, ¿no? Y la Iglesia, yo creo que muchas veces nos sorprende con los nombramientos. Este mismo, el nombramiento del Papa. Muy poca gente se lo esperaba. Pero yo creo que decididamente sería un nombramiento extraordinario. Suena mucho Dionisio, ¿no? Dionisio Guillermo García. Dionisio García Ibáñez. García Ibáñez. Él es de Santiago de Cuba. De Santiago de Cuba. No sé si tendremos una foto de él ahí. Sí, primado de Cuba. Ajá. ¿Por qué? Todo el mundo habla... Es el nombre que más suena, por lo menos en el exilio. Hombre, monseñor Dionisio es el arzobispo primado de Cuba, teniendo en cuenta que la diócesis de Santiago de Cuba existió primero que la de La Habana. Pero también su talante personal, yo lo conocí de laico, ingeniero eléctrico, un hombre que vivió en el mundo, es decir, trabajando con la gente. Fuera del claustro, ¿no? Fuera del claustro, pero además de eso es un hombre que tiene una experiencia pastoral tremenda, que ha tenido una actitud muy positiva con las damas de blanco que asisten al santuario del cobre. Un hombre que tiene la experiencia pastoral de aquella zona del país menos favorecida que es Oriente, y evidentemente ha sido arzobispo durante años. Luego, es normal que se escoja a un arzobispo de una sede importante para trasladarlo a otra sede todavía más importante. En Holguín está Emilio Aranguren, ¿no? Sí, con Emilio un apellido Aranguren. vasco, me da la sí, impresión, es descendiente de vascos. Descendiente de vascos, ahí lo tenemos. Otro de los que aparece en esta... Bueno, Emilio Aranguren tiene la característica que ha sido un obispo de 3 diócesis ya. Es decir, además de eso, es un hombre muy pastoral, un hombre organizador, es decir, un hombre bien organizado en su pastoral, y sobre todo un hombre que escucha mucho a los sacerdotes, a las religiosas, a la gente, a los laicos, y yo creo que es uno de los hombres de más experiencia episcopal en Cuba. ¿Cuál el Papa nombrará? La Eso capital nadie tiene lo sabe. influencia, por ejemplo, el obispo auxiliar de La Habana, ¿cómo es que se llama? Monseñor Juan de Dios Hernández. Ajá, también aparece, a lo mejor el hecho de estar en la capital le favorece. O ser jesuita. Es jesuita. Es jesuita. Por el Papa, usted dice. Bueno, Tremendo, ¿no? pero... ¿Usted se siente optimista? ¿Ustedes creen que la Iglesia está viviendo un momento de renacimiento? Yo absolutamente. ¿Sí? Creo que la Iglesia, incluso con estos cambios y con la posibilidad de nuevos nombramientos, se va a adelantar a la transición política. Me lo explica cuando regresemos de la pausa. Está interesante esto que está planteando. Ya volvemos. Bueno, continuamos aquí con Dagoberto Valdés y con Carlos Saladriga, dos invitados de lujo. Y no es guataquería, lo digo en serio, ¿no? Primero, el hecho de estar ahí dentro de Cuba, a mí siempre me asombra, como tú dices, las verdades sin pensar en las consecuencias. Yo creo que a veces pensamos demasiado en las consecuencias y la libertad y la responsabilidad van de la mano. Te expresas libremente, hay una consecuencia, ¿no? Claro, así es. Porque libertad sin responsabilidad es libertinaje. Y una responsabilidad que no tiene espacio para ejercer la libertad es sencillamente paternalismo o dependencia infantil.
Sí, yo pienso también en las consecuencias. Lo que pasa es que cuando uno decide un proyecto de vida y un camino y quiere ser fiel y tiene además el recurso de la fe, esto le hace a uno ser todavía más libre y más responsable. Y ustedes tienen fe, ambos veo, en que la Iglesia Católica a partir de ahora, con estos cambios que no son solo en la estructura o en la jerarquía, sino parece que en el alma misma de la Iglesia cubana, pues va a hacer que la Iglesia juegue un papel más importante aún. Yo creo que ha jugado un papel importante a pesar de todas las críticas, sobre todo por el apoyo del Papa, que parece traer un rostro nuevo también, ¿no? Sí, por supuesto. La Iglesia está toda ella en el universo viviendo los momentos de renovación más importantes después del Concilio Vaticano II que terminó en el año 65. ¿Tanto? Tanto. Y creo que más. Nos va a sorprender muchísimo en el futuro. Pero la Iglesia cubana nos va a sorprender regreso también. A la Iglesia cubana. Mira, en Cuba nosotros hemos identificado en el proyecto de convivencia 3 problemas de largo plazo con relación al pueblo de Cuba. 1 es el daño antropológico, 2 el analfabetismo cívico y 3 la necesidad de cuidar esos que van a ir quedando en la cuneta cuando venga el cambio económico sustancial. Y para esas 3 necesidades la Iglesia Católica tiene todos los instrumentos. Para el daño antropológico es la que reconstruye desde el espíritu humano. Para el analfabetismo cívico bueno, y el ético, gobierno ya les ha pedido ayuda en cuanto a la vulgaridad, bueno, la ¿no te chusmería? parece que ese es el mejor reconocimiento de que para estas necesidades que son antropológicas y espirituales, el gobierno cubano no ha tenido, ni tiene, ni ha fracasado, ni tendrá ninguna solución? ¿La Iglesia la tiene? La Iglesia la tiene, pero privilegiadamente. Te estoy diciendo que ella es experta en humanidad. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida para tener tiempo de procesar lo que me has dicho.